La banlist es un lugar al cual muy pocas cartas llegan. En el día de hoy estaremos viendo cuáles fueron los monstruos de efecto del main deck que llegaron, por qué llegaron ahí y si tienen chances de escapar. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los miembros del canal. Un saludo en particular a los que aparecen aquí en pantalla y también a Héctor Riveros, el Juez Miro y Sir Esperanza. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo contenido de Yu-Gi-Oh! De calidad. La primera carta de la que vamos a hablar hoy es probablemente la más controversial en toda la lista. Maxx. Esta carta salió en Tormenta del Ragnarok en el año 2011 y tardó un tiempo, pero se transformó en una de las cartas más icónicas del Yu-Gi-Oh! Competitivo moderno. Probablemente conozcan esta carta, pero por si acaso vamos a leer su efecto. Durante el turno de cualquier jugador, puedes mandar al cementerio esta carta desde tu mano. Este turno, cada vez que tu adversario invoca de modo especial uno o más monstruos, roba inmediatamente una carta. Solo puedes usar un Maxx por turno. Maxx es una de las cartas más poderosas del Yu-Gi-Oh! Moderno, al punto que era una carta obligatoria en todos los mazos. El poder de hacer que tu oponente termine su turno o te dé una ventaja tan grande que sea casi imposible de remontar la partida habla de un nivel increíble. Obviamente esto no fue siempre así, ya que en algunos formatos de pocas Special Summons como Hat, la carta se consideraba mucho más balanceada. El mayor problema de esta carta estando múltiples copias es que resolver un Maxx hace que tengas muchas más chances de robar otro Maxx y mantener a tu oponente en una situación en la que no pueden hacer invocaciones especiales sin perder ventaja cada turno. Esta carta es tan icónica en el juego que hay un término llamado el desafío Maxx, que se refiere a que tu oponente utilice Maxx en tu contra y vos decidas ignorarlo, confiando en que vas a generar suficiente ventaja para volver a Maxx irrelevante o vas a vencer a tu oponente en ese turno. Algo interesante es que algunos mazos combos como Dark Synchron lograban hacer que el oponente se quede sin mazo si resolvían un Maxx, porque podían hacer más de 35 invocaciones especiales en un turno y de esa forma ganaban la partida. Mucha gente compara esta carta con Nibiru, pero si vemos las estadísticas podemos ver que el uso de Maxx siempre fue muy superior. Y hay que tener en cuenta que esta carta dejó de poder usarse por la banlist hace 5 años, cuando el juego era mucho más pequeño. Ahora, la parte más importante, ¿es una carta que puede volver? Este es un debate que se da constantemente en la comunidad desde hace años, y todavía no hay una respuesta definida. Hay mucha gente que la quiere de vuelta y mucha gente que no. Ahora voy a hablar personalmente dando mi opinión. Habiendo jugado formatos con Maxx libre, Maxi semi-limitada, limitada y prohibida, habiendo jugado mazos control, combo, midrange y OTK, creo que estamos mejor en un mundo sin Maxx. ¿Puede frenar a los mazos combo? Sí, pero muchas veces también puede ser utilizada por ellos, y a su vez tiene tal impacto en el formato que alrededor de 8 cartas se incluyen de forma automática en todos los mazos para poder contrarrestarla y utilizarla. Pero esa no es la pregunta verdadera. ¿Podría volver? Si bien ya expresé que yo prefiero que no vuelva, es una carta que podría quizás en algún momento volver. Solo habría que modificar el formato para jugar alrededor de esta carta y tendríamos un formato muchísimo más similar al de OCG. Sin embargo, no creo que vuelva en el futuro próximo, aunque quién sabe, quizás me equivoque y la tengamos a 3 en la siguiente lista. La siguiente carta en la lista es Arch Nemesis Protoss. Esta carta salió en Códigos de la Eternidad a fines de abril del 2020 y la verdad que no vio juego competitivo hasta la salida del arquetipo Sword Soul en Dawn of Majesty, casi un año más tarde. Esta carta tiene el siguiente efecto. No puede ser invocado de modo normal o colocado. Debe ser primero invocado de modo especial desde tu mano, desterrando 3 monstruos con atributos diferentes en tu cementerio y o campo boca arriba. No puede ser destruido por efectos de cartas, y eso es muy importante. Puedes declarar un atributo de monstruo en el campo, destruye todos los monstruos en el campo con ese atributo, y además, hasta el final del próximo turno, ningún jugador puede invocar de modo especial monstruos con ese atributo. Solo puedes usar este efecto de Arch Nemesis Protoss una vez por turno. El mayor problema de esta carta es que puede activar su efecto sobre ella misma, o decir monstruos de oscuridad, y no es destruida, porque no puede ser destruida por efectos.
y hace que tu oponente no pueda invocar monstruos de oscuridad, que depende del formato pueden ser varios. Justo cuando esta carta estaba viendo juego competitivo, sí, uno de los mazos era Phantom Knight. Y una vez que sabes qué juega tu oponente, puedes hacer que durante su turno no pueda invocar monstruos de su arquetipo si su arquetipo tiene un atributo dominante. Vimos que se hacía con Tribrigate Lyrilask, diciendo un atributo de viento. Entonces se vuelve un Floodgate que básicamente le saltea un turno a tu oponente siempre y cuando tu oponente juegue a invocar monstruos. La verdad que mientras Sorcerer siga siendo una estrategia remotamente viable, no creo que esta carta pueda volver a ver la luz del día y salir de la lista. Ahora pasemos a un clásico a la hora de hablar de cartas que merecen o no estar en la lista. Artifact Site o Guadaña es una carta que salió en el set Origen Primigenio en el 2014. Es una carta que vio un poco de juego competitivo durante el formato HAT, para luego ver un juego competitivo variado dependiendo del formato, gracias a Artifact Sanctum que podía invocarla desde el mazo. Antes de seguir hablando de esta carta, leamos lo que hace. Podés colocar esta carta desde tu mano en tu zona de magias y trampas como si fuese una magia. Durante el turno de tu adversario, si esta carta está colocada en la zona de magias y trampas, es destruida y mandada a tu cementerio, invócala de modo especial. Este es un efecto que suelen tener todos los artefactos. Si esta carta es invocada de modo especial durante el turno de tu adversario, por el resto de este turno tu adversario no puede invocar monstruos de modo especial desde el extra deck. Ok, entonces la estrategia de Site era invocarla en el turno del oponente gracias a Artifact Sanctum, y de esa forma hacer que tu oponente no pueda acceder a su extra deck durante todo su turno. Ahora, esto era bastante para considerarla una carta que podría ser baneada, pero en el año 2019 salió Artifact Dagda, un Link 2 genérico con la capacidad de setear Site directamente desde el mazo. De esta forma, evitando que uno tenga que robar Artifact Sanctum. Esto, sumado con alguna carta capaz de destruirla en el turno del oponente, como Destiny Hero Enforcer o Tornado Dragon, o una forma de invocarla desde el cementerio como Baronesa, se podía hacer el lock de Guadaña de una forma extremadamente sencilla. Y si bien tardó un poco más de lo que se esperaba, Site se vio prohibida por su fácil acceso y su poder de potencialmente saltear un turno. Si siguen mi canal hace un tiempo, ya saben lo que opino de esta carta. Es una carta que personalmente creo que debería haber sido prohibido en el 2019 o quizás antes, así que no debería volver a verse en el juego competitivo. Ahora llegó el momento de recordar un periodo oscuro en la historia de Yu-Gi-Oh! Por lo tanto, vamos a hablar de Performage Plushfire. Esta carta tuvo una sola impresión en Dimensión del Caos en el año 2015 y su efecto es el siguiente. Si uno más monstruos Artilusionista, sí, esa es la traducción, que controla son destruidos en batalla por efecto de una carta, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu zona de péndulo y después recibir 500 puntos de daño. Solo puedes usar este efecto de Artilusionista Fuego Felpa una vez por turno. Ese es su efecto de péndulo, como escala. El efecto de monstruo es, si esta carta en el campo es destruida en batalla por efecto de una carta, puedes invocar de modo especial desde tu mano o tu deck un monstruo Artilusionista, excepto a él mismo. Esta carta fue prohibida en la lista de febrero del 2016, aunque luego aplicó en abril, gracias a la extrema sinergia que tenía con cartas como Performapal Pendulum Sorcerer, que dieron paso al infame Tier 0, conocido como Pepe. Era una carta que generaba demasiada ventaja y de una forma demasiado absurda. Sin embargo, hoy en día creo que es una carta que podría volver a ver juego, teniendo en cuenta el estado de los mazos péndulo, no me parecería algo que los rompa. Esto siempre y cuando teniendo en cuenta que Electrumite está prohibido. Pero díganme ustedes, sobre todo los veteranos del formato Pepe, ¿qué opinan? Y llegamos a uno de los más grandes que ha pisado la lista, también perteneciente a un formato Tier 0, o técnicamente un formato Tier 0.5. Así es, estoy hablando de Blaster, el señor dragón del infierno. Esta bestia fue impresa en el 2013 en la expansión Señor de la Galaxia Taquiónica. Tengo un video entero hablando de los estragos de esta carta y sus hermanos multielementales, que lo pueden encontrar en la descripción. Pero de forma muy resumida, formó parte de uno de los arquetipos más fuertes del juego, aunque sea para su época. Y luego, hasta Duelist Alliance yo discutiría que incluso también. Su efecto es el siguiente. Si esta carta está en tu mano cementerio, podés desterrar un total de 2 monstruos de fuego y o tipo dragón de tu mano cementerio, excepto el mismo. Invoca esta carta de modo especial. Durante la end phase de tu adversario, si esta carta fue invocada de modo especial, devuélvela a la mano.
Puedes descartar al cementerio esta carta y un monstruo de fuego, y después seleccionar una carta en el campo. Destruye ese objetivo. Si esta carta es desterrada, puedes añadir a tu mano, desde tu deck, un monstruo de fuego de tipo dragón. Solo puedes usar uno de los efectos de Blaster, el señor dragón del infierno, por turno, y solo una vez ese turno. Entonces, ¿es una carta que podría volver? Yo creo que sí. Esta carta limitada no me parece que cree demasiados problemas. Y si bien mientras más copias de los Dragon Rulers libres haya, más fuertes se vuelven todos, no de forma individual, sino en una forma colectiva, realmente el impacto que puede causar un Blaster más un Tempest, que es hoy en día el otro que está limitado, no me parece nada del otro mundo. Además, si bien su efecto de removal era considerado fuerte en el 2013, hoy en día es mucho más débil. Así que personalmente creo que limitarla sería un paso en la decisión correcta. El siguiente monstruo del que hablaremos es el Científico Mágico. Esta carta fue impresa en Dark Revelations Volumen 1 y su efecto es el siguiente. Paga 1000 puntos de vida para invocar, mediante una invocación especial, un monstruo de fusión de nivel 6 o inferior de tu extra deck. Ese monstruo de fusión no puede atacar los puntos de vida de tu adversario directamente y es devuelto a tu extra deck al final del turno. Esta carta fue prohibida por el infame Magical Scientist FTK, que era un combo de múltiples combinaciones de 2 cartas que hacían que tu oponente no llegue siquiera a tener un turno. Su efecto es absolutamente absurdo, permitiéndote invocar un mínimo de 7 monstruos fusiones del extra deck, virtualmente sin restricciones que impacten la jugabilidad del mazo. Esta es una carta que, salvo que reciba algún tipo de errata, no tiene chances de volver a ver juego competitivo. Es extremadamente absurda y la cantidad de FTK que puede generar resolviendo harían que el juego sea definitivamente otro. Volviendo a algo mucho más cercano, vamos a hablar de Fairy Tail Snow. Esta carta tiene una historia graciosa y bastante reciente con la banlist. Veamos su efecto. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Cámbialo a posición de defensa boca abajo. Si esta carta está en tu cementerio, como efecto rápido, puedes desterrar otras 7 cartas en tu mano, campo y o cementerio e invoca esta carta de modo especial. Lo primero que tenemos que entender es que ese efecto no es una vez por turno, ni siquiera una vez por cadena. Entonces uno puede activar este efecto, su oponente puede activar The Crow, puedes volver a encadenar este efecto, siempre y cuando tengas recursos para remover. Tu oponente puede activar una Cold by the Grave, puedes volver a activar este efecto, etc. Esta carta vio juego en múltiples mazos de 60 cartas cuando Pasto era legal. Luego, con su prohibición, la de Pasto, su uso disminuyó, pero no desapareció por completo, ya que podía utilizarse en mazos Dino Zombies de 60 cartas gracias a Brilliant Fusion. Luego vio muchísimo uso en las variantes de Brilliant Fusion de Thunder Dragon. El hecho de poder remover a los Thunder Dragon durante el turno de tu oponente para seguir generando recursos la hacía demasiado buena. Por lo tanto, fue baneada. Por unos años, luego de pasar unos años en la banlist, volvió estando limitada. Y vio juego competitivo en múltiples mazos, como Dragon Link, mazo Base, pilas de 60 cartas, pilas Synchro, Base Synchro, etc. Y hasta como el target de luz en Branded Despia. Y más tarde, en Tearlaments, donde el nivel de mileo del mazo hacía que sea una carta excepcional, lo que hizo que vuelva a la banlist luego del release de Power of the Elements. Entonces, esa carta podría volver a ver juego. Por suerte no hay mucho debate, ya que Konami la liberó por un formato y dijo ups, me equivoqué, y decidió volver a prohibirla. Creo que es más que suficiente para decir que esta carta no debería volver a salir de la lista, aunque sea en el momento en el que estamos creando este video. Quién sabe, quizás con suficiente power creep en 3 años volvamos a verla limitada. La siguiente carta de la que hablaremos es una que nos acompaña en el juego desde 2009. Estoy hablando del Level Eater. Este pequeño insecto entró al juego en Stardust Overdrive a fines del 2011. Es una carta que ha visto muchísimo juego en mazos Synchro, siendo extremadamente competitiva en algunos formatos, mientras que en otros ni siquiera ha aparecido. Leamos su efecto. Si esta carta está en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo de nivel 5 o mayor que controles. Reduce en 1 su nivel y si lo haces, invoca esta carta de modo especial. Esta carta boca arriba en el campo no puede ser sacrificada, excepto para una invocación por sacrificio. Entonces, ¿por qué fue prohibida esta carta? Fácil. Con el lanzamiento de los monstruos Lynx, este monstruito se volvió demasiado usable, ya que existiendo monstruos que podían utilizarla solo a ella como material, ejemplo al Incuribo,
El spam que generaba esta carta en mazo que podían acceder a monstruos nivel alto como Infernoid era demasiado. También recordemos que en su época estaba Firewall Dragon y era muy fácil accederlo teniendo un monstruo Infernoid de nivel alto y level eater. Otra víctima de los links, que no podrá volver hasta que los links sean menos prevalentes en el juego competitivo o obtenga una errata. Eso significa que quizás nunca más volvamos a verla. Y hablando de víctimas de los links, tenemos a Dandelion. Esta carta ha sido un clásico en el juego. Vio la luz en la edición especial de Absolute Power Force en el año 2010 y ha sido un staple en mazos sincro y combo desde entonces. Su efecto dice: si esta carta es mandada al cementerio, invoca de modo especial, en posición de defensa, 2 fichas pelusa, tipo planta, viento, nivel 1, ataque y defensa 0. Estas fichas no pueden ser sacrificadas para una invocación por sacrificio durante el turno en el que fueron invocadas de modo especial. Primero nombremos lo que quizás es menos obvio, pero es muy importante, que es que ningún lado dice que sea una vez por turno. Eso quiere decir que si logras invocar esta carta desde el cementerio luego de haber usado su efecto, va a seguir generando ventaja al ser linkeado o sincronizado o lo que sea. Ya habiendo mencionado eso, nos queda nombrar el otro motivo por el cual no puede volver, y ese motivo son los links. La existencia de cartas como Cherubini, que puede enviarlo como costo, o Aromaseraphy Jasmine, que puede invocarlo desde el mazo, hacen que esta carta tenga demasiado potencial en estrategias como super degeneradas. Tiene fácil acceso al mazo y luego pone fichas que nos dan acceso a más cartas links. Por lo tanto, salvo que haya una banlist o un cambio muy fuerte en el juego con lo que respecta a los links, esta carta va a quedarse prohibida por un largo tiempo. Pasemos al siguiente, que sé que es uno bastante polarizante. La siguiente carta de la que quiero hablar es Block Dragon. Este adorable dragoncito de Lego debutó en The Dark Illusion en 2016 y la verdad no vio juego competitivo por muchos años, hasta que luego, bueno, pasaron cosas. Veamos qué hace. No puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial desde tu mano o cementerio, desterrando 3 monstruos de tierra en tu mano o cementerio. Los monstruos roca que controles no pueden ser destruidos, excepto en batalla. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes añadir a tu mano hasta 3 monstruos roca en tu deck cuyo nivel total sea 8. Eso quiere decir que puedes añadir 2 monstruos nivel 2 y uno nivel 4, por ejemplo. Solo puedes usar este efecto de dragón de bloques una vez por turno. Bueno, este monstruo es básicamente un Dragon Ruler, pero que cuando deja el campo busca por lo general 3 cartas por su efecto. Y además su efecto de invocarse no es una vez por turno y da protección de destrucción por efectos a los monstruos roca, el mismo incluido. Las primeras apariciones competitivas de este monstruo fueron en 2018 en los mazos Gem Knight FTK y más tarde en Burning Abyss Block Dragon. Era una variante que usaba muchos monstruos nivel 3 y por lo general usabas a Block Dragon para tener acceso a Fossil Dina. Era un mazo combo muy rogue, pero muy fuerte. Estas dos estrategias eran viables, pero como dije antes, bastante rogue. Luego, en 2020, salieron al juego los monstruos Adamancipators. Y en conjunto con Garan Granite, este dragoncito de Lego se volvió una bestia de destrucción masiva que generaba una ventaja deslumbrante. Sobre todo porque la podías dejar en el campo y en el turno de tu oponente la linkeabas junto a Mascarena para que sea enviado al cementerio y podías volver a buscar. También recordemos que en su momento estaba Union Carrier y esta carta, si dejaba el campo por Union Carrier, si estaba equipada y luego dejaba el campo, también buscaba. Ahora, hoy en día podría volver. Este es un caso que me cuesta mucho porque personalmente creo que aún no podría ser un caso aceptable. Se podría revitalizar un poco la ventaja Adamancipator, que ha sido una que ha recibido golpes sin parar desde su lanzamiento, y teniendo en cuenta que varias de las cartas con las que se solía abusar ya no están, como Union Carrier, y varias de las cartas que le dan fuerza al mazo, como Hulky Fibrax, no están. Pero realmente, si lo veo desde un punto de vista objetivo, es probable que esta carta no deba volver, salvo que tenga una errata, lo cual me pone triste, pero es lo más probable, es lo mejor para el juego. Quizás, como digo, con una errata podría volver.
Aunque puedo llegar a estar equivocado y que la limiten, pero realmente no creo que sea algo que pase. Es una carta que genera demasiada ventaja y si bien creo que es un soporte que podrían servir, no creo que sea lo más saludable para el juego. La siguiente carta es un tanto extraña. Este monstruo es el dragón de la victoria y realmente no ha tenido demasiado éxito competitivo, pero sin embargo se encuentra en la lista. Para averiguar por qué, le damos su efecto. Esta carta no puede ser invocada de modo especial. Para invocar por sacrificio, esta carta debe sacrificar 3 monstruos de tipo dragón. Si esta carta ataca a tu adversario directamente y reduce su vida a 0, ganas el match. Ok, esta fue la primera de una gran cantidad de cartas premio con efectos similares, condiciones que hacen que sea muy difícil de invocar, pero que si se logra vencer al oponente con esta carta, ganas el match. Para los que no saben, en los torneos oficiales de Yu-Gi-Oh! Un match se define como el mejor de 3 duelos. Es decir que tenés que ganar 2 duelos para ganar un match. Esta carta anularía eso. Si vos atacás a los puntos de vida de tu oponente con esta carta en el primer duelo y ganás, automáticamente ganarías el segundo. Ahora, hay un problemita con esta carta. Que es que un jugador, aunque sea en TCG, puede decidir rendirse cuando quiera. Por lo tanto, cuando vos atacás con Victory Dragon para ganar el match en el primer game, tu oponente puede rendirse, invalidando el efecto de Victory Dragon porque se rinde antes de que logre bajar los puntos de vida de tu oponente a 0. Esto crea demasiadas situaciones de juego problemáticas, por lo que se decidió que esta carta sería prohibida y las demás cartas con el mismo tipo de efectos, desde entonces, tienen impreso que esta carta no puede ser utilizada en un duelo. Esta carta, como poder volver, podría, ya que acabamos de hablar que su efecto realmente no tiene impacto en el juego competitivo porque uno se rendiría, pero probablemente no va a pasar porque se generan varias situaciones que no son saludables para el juego. Pasemos a la siguiente, Tirano Neptuno. Este monstruo fue revelado en las latas del 2011 y no ha visto demasiado juego competitivo, la verdad. Pero leamos su efecto. No puede ser invocado de modo especial. Puedes invocar esta carta por tributo sacrificando un monstruo. Esta carta gana el total del ataque y la defensa originales de los monstruos sacrificados en su invocación por sacrificio. Cuando esta carta es invocada por sacrificio, selecciona un monstruo de efecto en el cementerio que fue sacrificado para esa invocación por sacrificio. El nombre de esta carta se convierte en el nombre del objetivo y esta carta gana los efectos de ese objetivo. Básicamente, podés invocarla sacrificando un monstruo y le copias los efectos. El problema de esta carta es básicamente que es un monstruo de nivel muy alto que podría copiar cualquier efecto, como por ejemplo el de Independent Nightingale, lo que habilita FTKs bastante cochinos. Ahora, ¿podría volver? Creo que sí, pero la verdad que no veo un motivo para que lo haga, ya que no hay ninguna instancia en la que esta carta sea utilizada de una forma que no lleve interacciones degeneradas. Por lo tanto, lo más probable es que se quede en la banlist, ya que como Supreme King, Starving Venom, limita mucho el diseño de las cartas de juego que uno puede crear. Y llegamos a la última de este video. Va a ser la última porque este es un video que me lleva bastante tiempo realizar, entonces los voy a hacer en 2 partes. Esta es la mitad de los monstruos de los que vamos a estar hablando, así que nada, lamento no poder cubrir todos en un solo video, pero bueno, lo voy a estar haciendo en una segunda parte. La carta de la que quiero hablar para terminar el video es la Estatua de los Vientos Tormentosos. Esta carta entró hace muy poco en la banlist y procedamos a leer su efecto. Ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial, excepto monstruos de viento. Ese es todo su efecto. Es bastante simple y esta es una carta que nunca he visto demasiado juego competitivo, pero cuando lo ve por lo general es porque hay alguna estrategia degenerada de por medio. Mucho tiempo se utilizó en conjunto con el Link Simorgh para prevenir que tu oponente invocara monstruos excepto de vientos, pero el mayor problema que tiene esta carta modernamente es que al ser una bestia alada, era utilizada por el mazo Flounderies como parte de su campo final. El problema de cartas como esta, o sea Floodgates, es que cuando son accesibles de una forma tan sencilla, se vuelven bastante rotas. Personalmente creo que no debería volver. Yo sé que Flounderies perdió una de sus mejores herramientas para ganar de forma automática, pero es un mazo que debería ser fuertemente golpeado de otra forma si recibieran a su estatua de nuevo. Y como pueden saber y deducir, no soy muy partidario de Floodgates que puedan llegar a ganar una partida por sí solos si su oponente no tiene el out. Yo creo que esto va más que nada para la gente que quiere jugar Flounderies. Yo creo que el mazo sin estatua se vuelve un mazo relativamente justo, pero si tuviese estatua hoy en día realmente le pegarían por otro lado y realmente no quieren perder consistencia en Flounderies. Yo creo que este es el mejor final para una carta
como estatua. Y quién sabe, quizás en el futuro se sigan prohibiendo las demás. Bueno gente, eso ha sido todo por este video. Les mando un saludo enorme y como siempre, hasta la próxima.